Ahora sí, entonces empecemos con la clase. Y pues la idea de hoy es ya clausurar este tema que habíamos empezado pues en las últimas clases, que corresponde a lo que denominamos como programación orientada a objetos. En, en las clases pasadas pues mencionamos los conceptos básicos, ¿sí? Hablamos de clase, objeto, abstracción, encapsulación, herencia y polimorfismo como conceptos, ¿sí? Estos dos últimos, bueno, no los vamos a estudiar en mucha profundidad, pero ya por lo menos tenemos una noción de qué significa cada uno de ellos. Estos dos, pues son, digamos, la base de la clase sí, de la programación orientada a objetos, porque lo que hacemos es eso, una abstracción y el resultado de esa abstracción va dentro de un encapsulamiento. Y los conceptos de clase y objeto que podemos asimilar como a un grupo y prácticamente a una cosa o a un ente o un ser. Entonces, digamos que con esos conceptos nosotros ya empezamos a mirar la clase, pues la programación orientada a objetos en C++. Vimos eh, formas de crear una clase, ¿sí? Entonces, dijimos que la clase tiene un nombre que normalmente inicia con una letra mayúscula, ¿sí? Esto, digamos, es ya por, por convención, no por acuerdo implícito entre los programadores. Esa clase tiene dos partes, una parte que denominamos private y otra parte que denominamos public. Entonces, en la parte que tenemos private va lo que hablamos de encapsulamiento, ¿sí? Encapsulamiento. Y aquí es donde van los atributos. Y en la parte pública tenemos los métodos, que son básicamente las acciones, sí, que se pueden hacer o que podría realizar un objeto, los métodos. Dentro de esos métodos mencionamos que podemos tener un objeto constructor y un objeto destructor, que es este de acá. La idea, pues, como el nombre los indica, es que el objeto constructor nos permita construir un objeto o generar un objeto o crear un objeto de la clase, mientras que el objeto destructor lo que va a hacer es eliminar ese objeto. Los otros métodos simplemente son acciones que nosotros necesitamos o que consideramos necesarias para cumplir con la solución del problema. Entonces, en este caso, pues asociadas a la clase persona, tendríamos otros dos métodos que eran leer y correr, y que representaban esas acciones que puede hacer una persona, leer y correr. De allí, pues ya pasamos a ver un ejemplo en particular donde creábamos un objeto, ¿sí? Entonces, vimos que lo podíamos crear de dos formas, pero en alguno de los ejemplos la segunda forma nos dio problemas. Entonces, sería bueno tener esta como manera principal de crear los objetos. Es una forma un poco más extensa, pero vamos más a la fija. Y bueno, vimos el ejemplo con el rectángulo. Creo que ese ejemplo sí lo alcanzamos a resolver acá en C++. Debe ser este. Ok, sí, aquí donde tenemos la clase rectángulo. Esa clase rectángulo tenía un par de atributos que eran el largo y el ancho del rectángulo y varios métodos.
Además, allí vimos de una vez el ejemplo con set, vimos los set y get, que son métodos o funciones, básicamente, que nos permiten manipular o que nos permiten modificar o obtener los valores que están en la parte encapsulada, en la parte que tenemos con esta palabra clave private. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos acceder directamente a los atributos de la clase o de un objeto de la clase rectángulo, sino que necesitamos hacer uso de funciones que nos permitan ya sea modificarlas, que pueden ser el mismo constructor, pero que pueden ser las funciones setter, o también de obtener ese resultado en caso de que nosotros necesitemos visualizarlo, ¿sí? Como seguramente lo van a necesitar en el problema de los estudiantes, porque si ustedes definen como atributos las calificaciones, seguramente van a necesitar acceder a ellas para poder hacer los cálculos correspondientes al promedio y la impresión o el retorno en caso de que vayan a mostrar las determinadas calificaciones. Bueno, este ejemplo, ¿qué más alcanzamos a hacer? Bueno, los métodos, vemos que tenemos bastantes métodos en este ejemplo y la idea pues era justamente ilustrar allí esos ejemplos eh, de los métodos set, de los métodos get, y nos permitirían a nosotros prácticamente jugar con esos objetos recién creados. Aquí está toda la definición de los métodos. Y en la función principal, lo que hacemos es buscar que nos quede de la forma más compacta posible. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la creación del objeto, creamos un objeto rectángulo. Aquí calculamos el perímetro, calculamos el área, obtenemos modificamos el ancho y volvemos a calcular el perímetro y volvemos a calcular el área. ¿Sí? Aquí no estamos viendo cómo se hacen esos procedimientos, pero sabemos que eso es lo que se hace. ¿Sí? Y esa es la idea, mantener la función principal de la forma más compacta posible, con la menor cantidad de información en el main, así pues la que se concentra pues es la importante. Y es, bueno, básicamente aquí nosotros podríamos decir que lo que hacemos es, en esta función, crear un rectángulo, calcular su perímetro y su área, modificar el ancho y volver a calcular ese perímetro y esa área. No sabemos, si miramos solamente la función principal, cómo se realizan esos procedimientos, pero ya solamente viendo el nombre de las funciones, bueno, de los métodos correspondientes, ya nos podemos ir haciendo una idea. Bien. Y nos había faltado hablar de sobrecarga de constructores. Sobrecarga de constructores es simplemente la posibilidad de crear más de un constructor asociado a una clase. ¿Para qué nos sirve esto? Entonces, esto nos sirve para algo muy similar a lo que nos permite hacer los sets. ¿Sí? Y es para crear el objeto de formas diferentes con diferentes atributos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos constructores o dos plantillas para construir, para definir esos constructores. Y vemos que la diferencia entre ellos es básicamente el número de argumentos nada más. Y de hecho, es justamente eso lo que diferencia a los constructores cuando tenemos más de uno. El número y o el tipo de parámetros. Es decir, nosotros definimos un constructor, podemos pasarle dos parámetros enteros y dos parámetros de otro tipo de variable y ya son dos constructores diferentes. Aquí en este caso son de la misma clase la variable, ¿sí? En ambos casos es de tipo entero, pero en este primer constructor tenemos
dos parámetros, mientras que en el segundo constructor tenemos uno solo. La idea aquí es ver un ejemplo práctico bastante sencillo donde podríamos aplicar esa sobrecarga de constructores. Y es este problema donde vamos a tener una clase llamada fecha. Sí, todos sabemos a qué hace referencia una fecha. Tenemos un día, un mes y un año. Y justo con esa estructura podemos crear nuestro primer constructor. ¿Sí? Día, mes y año. Pero además nos proponen que creemos un segundo constructor con un parámetro long, ¿sí? O con una función, con un parámetro de variable de tipo long, que es básicamente un entero, pero con mayor precisión y mayor rango. Y la idea es que a través de este constructor, nosotros vamos a poder pasar la fecha con esta estructura. En lugar de pasarle por separado el día, el mes y el año, lo vamos a hacer en un solo número con esta estructura. Y para eso vamos a necesitar entonces un segundo constructor. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar este ejemplo de forma aquí más. Entonces, poner ejemplos. Y la idea es esa. Entonces, tenemos acá. Vamos a construir una clase llamada fecha, ¿sí? Entonces ya sabemos que esa clase pues va a contener una fecha y además pues va a estar compuesta por dos constructores. Uno, que sería pues este primer constructor, que tiene tres parámetros de tipo entero, ¿sí? Entonces esos parámetros son el día, el mes y el año de la fecha. Y por otro lado tenemos un solo parámetro de tipo long, que va a tener la fecha, pero con este formato, ¿sí? Todo pegado en un solo número. El, pero vamos a utilizar la misma clase para inicializar, o bueno, vamos a inicializarlo con dos constructores diferentes. Entonces vamos con nuestra librería. ¿Sí? Vamos a poner aquí una vez las otras, porque no las estamos utilizando. Link.h y también podríamos utilizar std.lib.h. Namespace, la función principal, inMain, con, muy importante, su respectivo return 0, ¿cierto? Que no se nos puede olvidar. Bien, entonces el problema nos dice que vamos a construir una clase llamada fecha. Entonces vamos a hacer eso. ¿Sí? Acá, clase fecha. Acá, clase fecha, para que sea un poco más visible. Entonces, para construir la clase, traemos nuestra palabra clave class. El nombre de la clase se llama fecha. Y ya, ¿cierto? Aquí se cierra automáticamente. Y vamos a tener dos lugares que son private y public. Entonces sabemos que en private van los atributos y en public van los métodos.
Bien, entonces dijimos que la fecha, o el problema dice que la fecha tiene 3 parámetros enteros. Entonces, esos van a ser los atributos. Los parámetros de día, mes y año. Y vamos a tener que crear dos constructores. Profe, para qué es la última librería que incluyó? Con esto también a veces manejamos string. Sí, recuerden que hay un par de funciones de tipo char que utilizábamos con esta librería. Creo que la de palíndromo. Igual Ah, podemos, verdad, perdón. sí, podemos quitarla porque si no la vamos a utilizar, pues no hace falta. Pero pues yo la puse ahí como por tenerla a la mano. ¿Listo? En nuestros métodos, entonces vamos a tener el método constructor tradicional, ¿sí? Que dijimos, bueno, con el nombre de la clase, entonces es fecha, y tiene 3 parámetros enteros, que este es el constructor U. Pero el otro constructor es el que va a tener la fecha de esta forma, entonces es otro método, otra acción que puede hacer nuestra clase, y es, si recibe este parámetro, también sabe que lo están inicializando, entonces hay que definirle ese constructor 2. Y vamos a definir un último método, voice, esta vez. Es un método que no va a retornar ningún valor, para mostrar simplemente la fecha. Entonces vamos a llamarlo mostrar y no le vamos a dar argumentos, ¿sí? Solamente vamos a mostrarla con, eh, con los parámetros que tengamos. Bien, una vez tenemos ya nuestra clase formada, tenemos que definir nuestros métodos. Para eso, pues vamos a definirlos en orden. Constructor 1. ¿Qué va a ser el constructor 1? Entonces sabemos que el constructor 1 es de la clase fecha, se llama igual fecha, y tiene 3 parámetros enteros. Esos parámetros son el día, el mes y el año de una fecha, ¿sí? Profe, una pregunta en la parte de arriba donde dice fecha y entre paréntesis dice long. ¿Qué significa el long? El long es otra variable, otro tipo de variable, así como int, solo que tiene un poco más de capacidad, ¿sí? Entonces, recuerden que para los números decimales nosotros tenemos float y doble, y el doble tiene, pues como el nombre lo indica, doble precisión. En el caso de los enteros es algo similar. Tenemos un entero o un entero largo, que sería el tipo long. Pero básicamente es un número entero. Vale, profe, vale. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos. Voy a dejar la clase acá. Estamos con nuestro constructor, donde tenemos, bueno, la clase y el nombre del constructor. Este constructor tiene 3 argumentos enteros. ¿Y qué vamos a hacer con esos 3 argumentos enteros? Pues son los mismos atributos, así que vamos a asignarle los valores a nuestros atributos. Entonces, el día, pues va a ser igual a lo que ingresemos en día. El mes va a ser igual a lo que ingresemos en mes. Y el año va a ser igual a lo que ingresemos en la variable año. Y hasta aquí sería un constructor normal, como los que alcanzamos a ver. Bueno, no hemos visto muchos, pero como los que presentamos.
Pero aquí nos piden además, bueno, aquí voy a modificarle esto porque era una tipo long. Nos piden otro constructor, constructor, constructor 2, con esta misma información, día, mes y año, pero expresada de otra forma. Entonces, vamos a construirlo como sabemos construir los constructores, como sabemos definir los constructores, pero entonces el argumento aquí es de tipo long, y vamos a ponerle a este fecha, ¿sí? Para saber que aquí está, en este mismo argumento está toda la fecha contenida de esta forma. El año, seguido del mes, seguido del día, pero todo como una misma variable, ¿sí? Un mismo paquete. Entonces aquí no podemos hacer lo que hicimos acá, de asignarlos directamente, pero sí tenemos la información y por lo tanto es posible extraer esos valores del día, del mes y del año. ¿Sí? Entonces tendríamos, por ejemplo, empecemos por el año, ¿sí? Sería la fecha que está en este formato dividida entre 10.000. Y a eso, como año es una variable de tipo entero, pues tenemos que convertirla a entero. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Entonces, vamos a pasar a entero esta división de un número tipo long entre 10.000. ¿Por qué entre 10.000? Tenemos 4 ceros. Recuerden que esta operación entre números enteros, long también es un número entero, entonces no vamos a tener decimales, sino que vamos a tener como resultado la división y un residuo. Profesor, me perdí con ese int. ¿Sí? Esto es simplemente para volver, recuerden que fecha es tipo long, entonces es para volver el resultado de tipo int y poderlo asignar a la variable año que es de tipo int. ¿Y eso se puede hacer con cualquier cosa? O sea, float, char, etcétera. Con números sí es posible. De hecho, por allá al principio nosotros habíamos hecho creo que algo parecido para poder resolver un ejercicio donde teníamos que pasarlo de entero a doble, si no estoy mal, y poder hacer las operaciones con cifra decimal y no con resultado y residuo. Pero bueno, para evitar confusiones, yo creo que podemos mejor quitarle este long, dejarlo todo en int. No, profe, sígalo con el long. Sígalo con el long. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, dejémoslo aquí con la variable de tipo long. Pero la idea es esa. Vamos a dividirlo entre 10.000 y nos vamos a quedar con el resultado en el año. Y necesitamos el residuo para obtener el mes. ¿Sí? O la otra opción. Bueno, tenemos el mes. Entonces vamos a hacerle lo mismo, entero, para poder obtener una variable de tipo int. Y vamos a tomar la fecha, pero a esa fecha le vamos a restar el año. ¿Sí? El año multiplicado por 10.000. Y lo vamos a dividir. Esto aquí lo dividimos
entre 100 para podernos quedar con esto, ¿sí? Y el resultado de eso será el mes y con el día, pues vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a tener a la fecha, le vamos a restar 10.000 veces el año, si están los 4 ceros, ¿sí? Y también le vamos a restar 100 veces el mes para quedarnos simplemente con el día. Y en teoría ya tenemos esto de acá, ¿sí? Tenemos nuestro día, mes y año que corresponden a la clase fecha, pero nos falta un último método que es el método mostrar. Entonces este método mostrar vamos a construirlo, Profesor, una pregunta. ¿sí? En mes, ahí el orden es primero la multiplicación y luego la resta, ¿cierto? Sí, esto siempre se hace por jerarquía de operaciones. Y la Pero, multiplicación es una operación más, eh, sí, sí. pero, ¿esa expresión no es la misma fecha? Fecha menos 10.000 por el año. No, no, no. 10.000 por el año no es la misma fecha. No, no porque recuerde que aquí hacemos un truncamiento. Entonces hagámoslo con la fecha de hoy. Tenemos 2021-03-02, ¿cierto? Aquí en año, ¿qué hacemos? Tomamos este número y lo dividimos entre 10.000. Eso nos da dos resultados, o bueno, nos da un resultado, que es 2021, y el residuo es 0302, bueno, 302, ¿cierto? Acá, ¿qué hacemos? Tomamos la fecha. La fecha no se modifica porque yo no he modificado esa variable. Entonces tomamos 2021-03-02 y a eso le restamos año 2021 por 10.000. Y al multiplicarlo por 10.000 es simplemente agregarle 4 ceros. ¿Sí? Ah, Eso nos da 0302, que sería lo mismo que hacer el residuo de la operación entre 10.000. Y a eso luego lo dividimos entre 100 para que nos quede lo mismo. 0,3 o 3 y como residuo nos queda 2. Y luego para el día, entonces hacemos justamente lo mismo. 2021-0302, que es la fecha, menos 2021 por 10.000, le ponemos los 4 ceros, pero aquí también le vamos a restar el mes, que es 3, el mes 3 por 100, ¿cierto? 300. Y ese resultado nos va a dar 2, que es finalmente el día. Eso es lo que hicimos. Bien. Nos queda el último método por definir, que es el método mostrar. Es de tipo void, de la clase fecha, y se llama mostrar. ¿Sí? Mostrar solito, sí. No tiene parámetros, no tiene argumentos. Entonces, abro y cierro paréntesis y abro y cierro llaves. ¿Qué hacemos aquí? Mostrar. Entonces, lo que vamos a hacer es cout. La fecha es 2 puntos. Y aquí ponemos, vamos a mostrarla tal cual como está aquí, ¿sí? Entonces va a ser día, slash,
mes, slash, y año. ¿Listo? Le ponemos aquí un inline. Y tenemos nuestro método mostrar. Ya tenemos nuestra clase con los respectivos métodos definidos. Entonces simplemente nos queda utilizarla. Y aquí entonces vamos a hacer justamente esa definición de dos objetos de tipo fecha. ¿Sí? Entonces fecha, vamos a poner uno que se llame hoy y lo vamos a hacer de esta forma, con el primer constructor, el que tiene los 3 parámetros enteros. Y ese constructor nos pide día, coma, mes, coma, año. ¿Y hoy qué es? Hoy entonces es 2 marzo, que es el mes 3 del año 2021. Y la otra fecha, vamos a ponerlo como ayer mejor, para que sea más corto. De la misma clase, fecha, pero vamos a utilizar este segundo constructor y lo vamos a poner así. 2021-03-01, que es el día de ayer. Y listo, creamos nuestro objeto, nuestros objetos, entonces vamos a mostrarlos. Hoy.mostrar y ayer.mostrar. Damos esto como, esto iba en la carpeta del módulo 4. Ok, es que no estoy... Bueno, vamos a guardarla en el escritorio para no ponerme a buscar la carpeta. Como programación orientada a objetos, ejemplo 2. Escritorio. Y ahí está. Independientemente de que le pasé los parámetros de forma diferente, ¿sí? Entonces aquí se los pasé por separado, aquí se los pasé de forma compacta, yo definí los constructores de tal forma que de ambas maneras me entendieran el resultado. Y ahí tal es el resultado que obtengo las fechas. Profe, una pregunta. ¿Sí? O sea, usted ya nos enseñó a bueno, para mostrar. Ahora, para ingresar los datos, ¿cómo sería? Para ingresar los datos. Entonces, nosotros podemos crear un método que nos permita ingresar los datos. Por ejemplo, vamos a crear acá un método así, void ingresar. Y no le voy a poner argumentos, ¿sí? O como lo llamamos siempre, pedir datos. Pedir fecha. ¿Cierto? Entonces aquí la vamos a definir. Después de mostrar, vamos a definir ese método que a la larga es una función. Entonces vamos a definir pedir fecha. Entonces pedir fecha es de tipo void de la clase fecha. Los puntos que me generan esa dependencia se llama pedir con minúscula fecha y no tiene argumentos. Vamos a declarar, bueno, ni siquiera es necesario declarar. Vamos a poner acá la salida, entonces vamos a ponerla paso por paso, ingrese
el día, sin tilde para que no haya problema, save, y guardamos de una vez en día, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo con el mes. Esto lo hago un poco más rápido porque no hay, digamos, esto ya lo sabemos. Ingrese el mes, entonces ingresamos el mes, ingrese el año y lo guardamos en año. Fíjense que estoy utilizando ya estos nombres, que son los atributos de la clase. Profe, otra pregunta. ¿Sí? ¿Los atributos se puede colocar en una estructura? Una estructura podría ser un atributo. Yo podría definir una estructura, ¿sí? Y acá la llamé entonces SSJSJ y aquí sería mi estructura. ¿Sí? Algo así se puede hacer. Porque finalmente si uno define una estructura, lo que quiere es una variable que tenga esas características del tipo de estructura que nosotros necesitamos. Bien, pero ¿Se pueden sí, poner objetos en un vector? sí, podríamos declarar entonces aquí, entonces tenemos fecha, días, ¿sí? Para ponerlo como en plural. Y entonces aquí tendríamos que crear otro constructor. De hecho, para allá iba. Estos constructores que tengo son muy limitados porque me están pidiendo los datos, ¿sí? Entonces yo puedo crear un constructor vacío, así como lo habíamos hecho con setter y getter, ¿cierto? Simplemente este constructor vacío, vamos a llamarlo constructor 0. Que lo que me va a hacer es construir el objeto, pero no le va a asignar ningún valor. Constructor 0. Lo voy a crear con la misma estructura. Fíjense que aquí sigo utilizando el concepto de sobrecarga de constructores. Y ya. Aquí ya tengo el constructor 0, que es el que me permite construir el objeto sin darle ningún parámetro. Pues de hecho yo podría construir aquí mi vector con cualquiera de esos constructores que ya definí. Fecha, dijimos que días. Vamos a poner, por ejemplo, 3 días. Aunque nosotros podríamos poner ahí una variable y modificarlo de acuerdo a nuestra necesidad. Y podríamos definir algo así, como fecha 2 de marzo del 2021. Entonces, mi vector de objetos tendría la misma fecha, lo cual yo no quiero. Pero los puedo crear todos al tiempo y después sí les asigno. Esto, pedir fecha, podría ser prácticamente un setter, porque me permite modificar los valores de esos parámetros. ¿Sí? Entonces, si tengo 3 días, puedo crear un for, i igual a 0, y menor que 3, y más. ¿Sí? Aquí tengo un for, y llamo a días sub i para llamar objeto por objeto, punto, fecha, no, fecha no porque ya los creé, voy a pedir fecha, punto,
pedir fecha. Y aquí voy a estar guardando sobre ese mismo objeto la fecha correspondiente. Y después vamos a mostrarlo de una vez con el mismo for días punto mostrar fecha. Ah, no, este es solo mostrar. ¿Sí? ¿Es claro lo que estoy haciendo? Estoy creando este objeto o este arreglo de objetos. Tengo 3 objetos. Lo creo con el constructor 0, que me crea un objeto vacío. Y para eso tengo esta función o este constructor, este método, perdón. Pedir fecha, que me permite asignarle los valores a esa fecha, a cada uno de esos elementos en día. Entonces yo Profe, guardo pero acá. ¿cómo sabe el programa que eso queda guardado en fecha? No queda guardado en fecha, queda guardado en días. Días es un arreglo de objeto. Entonces yo tengo 3 objetos en una variable que se llama días. Tengo días sub 0, tengo días sub 1 y tengo días sub 2. Cada uno de esos tiene todas las mismas características que cualquier objeto de la clase fecha. Entonces, la clase fecha tiene 3 atributos, que es el día, el mes y el año. Entonces, yo aquí estoy llamando a el atributo día, al atributo mes y al atributo año. Pero fíjense que ese pedir fecha está haciendo referencia a mi objeto día sub i. Entonces, si estoy en día sub 0, va a hacer referencia a el día del objeto días sub 0. Si estoy en día sub 0, va a hacer referencia a mes de ese objeto. Y todos estos tienen lo mismo. ¿Sí? Todos son exactamente iguales. Por eso creo que alguna vez les mencioné la analogía de que la clase es un molde y el objeto es lo que sale de ese molde. Entonces todos los objetos de una misma clase son exactamente iguales. Tienen los mismos atributos y tienen los mismos métodos. Es decir, pueden hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Y al igual que con las estructuras, por ejemplo, para cada uno tenemos, en las estructuras teníamos campos, aquí tenemos atributos. Solo que además de tener esos atributos, podemos modificarlos y podemos hacer acciones a partir de los métodos que están definidos para cada uno de esos objetos también. ¿Sí? Sí, profe, ¿podría subir a donde está la clase, por favor? Acá. Sí, ahí. Listo. Ah, listo, ya, profe. Bien. Entonces, listo. Vamos a ver el programa en ejecución. Bueno, aquí no puse como ninguna diferenciación, entonces de pronto se va a ver un poco feo. Vamos a poner los días, son 3 días, vamos a poner ayer, hoy y no. Pongamos los 3 primeros días del año para que no se confundan con estas fechas que tenemos acá. Entonces, vamos a poner el 1 de enero del 2021. Vamos a poner el 2 de enero del 2021 y vamos a poner el 3 de enero del 2021. ¿Cierto? Después
lo que hice fue, con este for, llamar a las 3 fechas que acabo de ingresar. 1 de enero de 2021, 2 de enero del 2021 y 3 de enero del 2021. Estas dos que aparecen acá son las que habíamos hecho antes con los otros dos constructores, donde le asignábamos directamente los parámetros como en este, o donde le pasábamos todo en una sola cadena, en un solo bloque, y el mismo constructor se encargaba de separarlos y organizarlos en día, mes y año. ¿Sí? Entonces Profe, yo defino, ¿sí? digamos, para hacerlo con ese en el que están todos pegados, o sea, que uno ingrese toda la pegada, ¿cómo se haría? ¿Cómo así? O sea, al cambiar el pedir fecha Ah, ok. y después llamar bueno, la que separa los días, meses y años, ¿cómo se haría? Listo. A ver, espérenme. Ya ahora sí puedo cerrar esto. Eso depende de la forma en la que yo lo necesito. Entonces, eso depende también de cómo yo defino mi método. Aquí el método pedir fecha lo definí así. Por eso me sale el mensajito, ingrese el día, ingrese el mes, ingrese el año. Yo puedo crear otro método, pedir fecha compacta. Así tal cual. Y entonces aquí tendría que definir a pedir fecha compacta. Que sería otro setter. ¿Sí? Porque me va a permitir manipular los atributos de la clase. Este método es de tipo void de la clase fecha. Se llama pedir fecha compacta. Y tampoco tiene atributos. Tampoco tiene parámetros. ¿Qué le vamos a pedir al usuario? Voy a ponerle aquí, puedo declarar una variable transitoria que sea long también para mantener como la misma esencia. Fecha, no importa que sea el mismo nombre, ¿sí? Entonces, long tipo fecha, aquí le digo al usuario, ingrese la fecha con el formato AAAA de año, MM de mes, DD de día. Y el usuario mete esa información y se guarda en fecha. Después, como el objeto está creado, yo no puedo llamar al constructor y volverlo a crear, pero entonces sí puedo utilizar la misma forma de programación. O al revés, de pronto puedo definir esto acá y en el constructor llamar a este método. ¿Sí? Eso ya depende de qué me conviene más. Y pues por supuesto de no llamar al constructor si el objeto ya está construido. Pero aquí tendríamos exactamente lo mismo para pedir fecha compacta. Entonces acá, por ejemplo, ya no voy a llamar a pedir fecha, sino pedir fecha compacta. Y voy a ejecutar mi programa. Y ahora me pide ingresar la fecha con el formato compacto. Entonces voy a ingresar 2021 01 01, 2021 01 02, 2021 01 03. O sea, la misma información que ingresé hace rato, pero ahora con otra función, con otro método. Y hace lo mismo. ¿Sí? Porque todo está en la forma en la que yo defino mis métodos. Es lo mismo que con las funciones. Yo defino la función para que ejecute lo que yo quiero que haga.
lo que me conviene que haga, y de esta forma yo sé cuál va a ser mi resultado. Aquí le estoy asignando directamente los valores a los atributos del objeto, ¿sí? Entonces no tengo necesidad de retornar nada. Aquí estoy utilizando una variable transitoria. No me interesa que sea una variable global porque no la voy a utilizar más. No me interesa pasarla por acá porque va a ser el usuario el que la va a ingresar, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la necesidad, yo defino mi función. Y una función es un método, o al revés, un método es una función. Entonces, yo defino tantos métodos y de la forma como los necesite, ¿sí? Si de pronto necesito que aquí lleven algún parámetro, así como estos constructores, lo puedo hacer, no hay ningún inconveniente, pero la idea es que yo defino estos métodos porque sé en qué contexto los voy a utilizar, ¿sí? Entonces, en este caso, tengo tres constructores. Uno vacío, que sé que lo voy a utilizar cuando el usuario va a ingresar la información. Entonces, como el usuario va a ingresar la información, yo no necesito que mi constructor tenga esos atributos. Para eso utilizo estas, estas funciones, ¿sí? Creo el objeto vacío y luego utilizo las funciones de pedir datos, en este caso pedir fecha, que son prácticamente los mismos setters o los mismos sets. Y ya sé que voy a necesitar que el objeto esté vacío para poder modificarlo acá, ¿sí? Por otro lado, yo lo podría crear también aquí con alguna de estas, pero perdería la información que le ingrese porque la idea es que sea el usuario el que modifique esa información, ¿sí? Ahora, si yo necesito definir la fecha directamente, pues simplemente utilizo este otro constructor o este que tengo acá ya definidos con ese propósito, ¿sí? Por eso aquí abajo, cuando los defino, pongo directamente los valores, porque ese es el propósito de ese constructor. Crear el objeto, pero de una vez darle los valores iniciales, o los valores del objeto, los valores de sus atributos, ¿sí? Entonces, por eso la idea de las clases y objetos es que nosotros podamos definir los atributos que necesitemos, pero también los métodos o las acciones que queremos hacer con esos objetos. ¿Listo? Vamos comprendiendo la idea. Profe, una pregunta, ¿el constructor solo es para uno? ¿Cómo así O el sea, constructor? mire, baje un poco, por favor. Ahí dice fecha hoy y definió ciertos valores, ¿cierto? Sí. Ahí yo le puedo colocar variables como días, o sea, como el vector. Ah, puedo poner aquí algo así, que sea un vector. ¿Esa es la pregunta? No, o sea, O que le puedo poner aquí, digamos, algo así. HF, no sé, lo que sea. Y que, bueno, en un punto anterior se hayan definido esas variables. ¿Sí? También se puede hacer. De hecho, también las podría pedir al usuario antes. ¿Sí? Entonces, por aquí le pido al Y, usuario esa información profe, y otra pregunta. y Eh, luego se las paso aquí a mi función, a mi método. ¿Sí? sí, eso, digamos, esas variables pueden ser vectores. O sea, lo que hablo es colocar aquí, a ver, venga, aquí coloco un for y aquí tengo pues sus vectores, ¿Vectores o elementos de un vector? elementos de un vector, mejor dicho.
Sí, sí. Ok, sí. Entonces que tenga de pronto un vector con todos los días y dentro de un for pues le voy asignando cada elemento de ese vector a un objeto, ¿sí? ¿Algo así? Sí, algo así. Sí, es posible. Digamos, yo tengo acá este dd es es un vector de días, ¿sí? Entonces vamos a poner 2, 4 y 7, por decir algo. Y con el for, y igual a 0, menor que 3 y más. Entonces aquí yo voy a llamar fecha. O i sub i. Sería algo así. Y fecha. Y aquí iría, digamos, algo así. Es como lo que buscamos. Sí, ahí tocaría definir el vector hoy o no. Bueno, sí, aquí el problema es que estoy utilizando constructores. Entonces, lo correcto sería que yo defina, así como lo hice aquí arriba, con días, un vector hoy, así, con el constructor vacío. Y acá en vez de utilizar este, fecha, podría utilizar otro setter, que sea, digamos, justamente lo mismo que el constructor. Entonces aquí como ya está declarado, entonces tendría que hacer algo así como hoy sub i punto set, set fecha. ¿Sí? Y set fecha tendría que tener las mismas características de el objeto constructor. Ah, ok. El Sí, objeto tendría constructor pues no esto. se puede llamar varias veces, por decirlo así. Exactamente. Cambio con Entonces un ahí, set que se puede llamar. esa es la ventaja de los setter y getter. De hecho, yo podría haber definido aquí, pues ya que le puse ese nombre, podría tener acá, hoy, set fecha, ¿cierto? Entonces voy a ponerla aquí para que se vea lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces setter, set fecha. Bueno, la idea no es que esté vacía, la idea es que tenga estos mismos argumentos. ¿Dónde es? Aquí, set fecha. Entonces, hoy, fecha, set fecha, tiene tres parámetros. Entonces, día, fíjense que estoy copiando el mismo constructor 1 que es el que está abajo. Y voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Set fecha es lo mismo que el constructor 1. Entonces aquí sí podría hacer esto. Esto que tenemos aquí. Hoy punto, bueno, hoy sub i punto set fecha. Estoy ajustándole la fecha y le paso esos valores. Y como no es un constructor, yo lo puedo llamar cuantas veces lo necesite modificar. Y se va a ejecutar las veces que usted lo llame, ¿cierto? Correcto. Y de hecho, incluso yo lo puedo llamar aquí mismo dentro del constructor 1. En vez de tener esto acá, entonces llamo a... aquí ni siquiera tengo que poner el objeto porque
ya, o sea, al estar aquí dentro de la misma clase, se reconoce. Entonces, llamo a setFecha y le paso los mismos parámetros. ¿Sí? Entonces le paso día, paso mes, le paso año. ¿Y qué tengo? Entonces, tengo la función setFecha definida para ajustar la fecha. El constructor, pues, me construye el objeto, pero si yo lo defino así, además de construir el objeto, de una vez me ubica la fecha. ¿Sí? O puedo dejarlo solo con este constructor, el que lo construye vacío, y tener todo a punta de setter, que sería también una manera adecuada, porque el setter es mucho más, digamos, es mucho más fácil de, más permisivo, en el sentido de que yo lo puedo estar llamando y lo puedo estar modificando. Mientras que si yo empiezo a llamar el constructor y el objeto ya está creado, empezamos a tener inconvenientes. ¿Listo? Bueno, aquí no hay MMM, entonces tú puedo poner todo así tal cual. Veintiuno. Aquí voy a poner hoy, bueno, este lo voy a comentar. Y aquí vamos a poner hoy sub 0, punto mostrar. ¿Qué me falta? Aquí me falta un punto y coma. Ok, esto es lo primero que hicimos. Sí, esto de aquí. Entonces vamos a llamar a 2021 01 01, 2021 01 02, 2021 01 03. Y ahora sí, fíjense que, bueno, estas tres primeras impresiones son las que estaban acá en este for. Luego se creó este vector 2, 4 y 7. Y luego yo definí este vector de objetos que se llama hoy, tiene 3 objetos. Y con otro for le definí también la fecha, ¿sí? Con el setter set fecha. Y luego, bueno, el tema de la fecha de ayer, que era lo primero que habíamos hecho. Y luego mostré hoy sub 0, es decir, el elemento 0, que era con este primer día. Primer día era 2. Si mostramos el sub 2, debería salir el 7. Vamos a cambiarle aquí el mes para que se vea. Pongamos 7 de octubre y pongamos 2018 para que podamos ver esa diferencia. Esta es la que vamos a estar mirando. Y voy a comentar esto de aquí para que no me pida al usuario todo esto. ¿Listo? Entonces sale ese 7 de octubre de 2018. Pero también tenemos el 2 de octubre de 2018 y el 4 de octubre de 2018. ¿Sí? Entonces fíjense que estos los pasé como fijos y este es una variable. En este caso pues está aquí definida, pero también la pudo haber ingresado el usuario o también la pude haber obtenido de algún otro lado. Y esa es la ventaja, que yo puedo mezclar esas ideas, puedo utilizar funciones que retornen valores, puedo utilizar métodos que retornen valores y esas variables también las puedo utilizar como argumentos o como parámetros. ¿Listo? Listo, profe. Por favor, no borre el código. Déjelo así. Listo, sí, yo pues trato de no borrar nada, más bien dejo comentado lo que de pronto no estoy utilizando, aunque esto no afecta nada, lo puedo dejar descomentado, porque esto trabaja de forma independiente. Y aquí ya lo dejo guardado.
Listo. Bueno, ahí Bueno, alcanzamos a hablar otra pregunta, vez. Sí, antes de eso, ¿podría colocar de nuevo aquí está. donde hice hoy vector 3 mostrar algo así? Acá. Hoy Y sub ahí, 2 punto mostrar. ahí puedo colocar un for para eso, ¿cierto? Para que Claro. me muestre todos. Ah, listo, listo. Es justamente esto mismo que hicimos aquí arriba. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Tal cual. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Y al igual que con cualquier otro vector, yo lo puedo definir con un tamaño grande, pero solo recorrerlo hasta donde necesito. Entonces, por ejemplo, si el usuario va a ingresar los valores, yo puedo definirlo con un tamaño suficientemente grande y luego recorrerlo solamente hasta donde el usuario me lo define. ¿Sí? Es lo mismo, puede funcionar igual. De hecho, lo voy a dejar así para que podamos visualizar. Bien. Nos queda por mirar, pues ya hablamos otra vez de setter, no hablamos de getter, pero ya habíamos hablado de getters en la función, en la clase pasada, ¿sí? Y lo último que nos quedaba era herencia. Herencia, yo creo que como no la vamos a utilizar, sería bueno pues no confundirlos tanto con eso. No sé qué piensan ustedes de eso. Pues una explicada. Sí, Listo. quiero lo mismo. Entonces, de herencia, como el nombre lo indica, tenemos una clase hija y una clase madre o una clase padre. ¿Sí? No cambia nada en cuanto a la definición, excepto esto que ustedes pueden ver aquí. La palabra clave clase permanece igual, pero le agregamos esto. Aquí aparece el nombre, clase hija, dos puntos, public, clase padre. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de decirle al programa, hey, esta clase que se llama clase hija, depende o es una subclase o hereda atributos y métodos de la clase padre. ¿Sí? Esto es lo único diferente. Y luego cuando yo defino los atributos, pues ahí entonces le voy a determinar también los atributos de la clase hija y aquí los métodos de la clase padre y de la clase hija. ¿Listo? Entonces vamos a mirar con ejemplo, porque así de pronto queda todavía como en el aire. Y el ejemplo es este de aquí. Vamos a tener una clase persona y una clase alumno. Entonces, la clase alumno va a ser hija de la clase persona. ¿Sí? Es una abstracción relativamente sencilla. Los alumnos somos personas, pero los alumnos pues somos como una clase particular de personas. ¿Sí? Entonces, no todas las personas son alumnos, pero sí todos los alumnos son personas. Es más o menos esa lógica la que se sigue. ¿Listo? Entonces aquí tenemos string. Voy a poner la otra, include string.h y pongamos la otra también, por si acaso, include stdlib.h. Namespace, in main, return 0. Listo, entonces dijimos que íbamos a definir una clase persona, la voy a definir pues un poco rápido para poder avanzar. Entonces esa clase persona tiene sus propios atributos, el nombre,
y la edad. Y tiene sus propios métodos, que el constructor, para facilitar, lo voy a definir acá de una vez para que inicialice los valores, y una función es simplemente mostrar persona, un método que es mostrar persona, me va a mostrar la información, y ese método mostrar persona, bueno, no tiene tampoco parámetros de entrada. Vamos a definir de una vez esos parámetros, ¿sí? Para dejar lista la clase persona. Entonces vamos a definir el constructor de la clase persona, persona, dos puntos, persona, string, nombre, int, edad, y lo vamos a guardar en nombre y en edad. ¿Cierto? Este sería el constructor, y vamos a poner persona, a mostrar persona, y aquí pues vamos a mostrar ese resultado. Entonces, el nombre es nombre, y tiene edad, años, y un endline. Listo, entonces esto lo definí rápido, pero ya tenemos lista nuestra clase persona. Pero ahora vamos a necesitar también la clase alumno, que es hija de la clase persona. Entonces, empezamos definiéndola como cualquier clase con la palabra clave y el nombre, pero como vimos en las diapositivas, va en dos puntos, public y el nombre, persona, el nombre de la clase padre. Y luego sí, pues las llaves. Estos atributos que están aquí ya los tiene la clase alumno, entonces no es necesario definirlos. Yo defino los atributos particulares de la clase hija. ¿Sí? Entonces ya tengo un nombre, tengo una edad, pero además un estudiante tiene un código. Lo voy a poner en string para que no haya ningún inconveniente. Y una nota, que la voy a poner como tipo flor. ¿Cierto? También hereda los métodos, que son pues, el constructor persona y mostrar persona, pero tiene sus propios métodos, asociados también a sus mismos atributos. Tiene un constructor, alumno. Recuerden que hereda los atributos de persona. Entonces, yo cuando lo voy a construir, y como estamos haciendo el constructor de una vez con los valores a inicializar, tengo que tener en cuenta todo eso. Entonces voy a tener el nombre, la edad, el código y la nota. ¿Sí? Entonces, están todos los atributos de persona y todos los atributos, los de alumno. Y para hacerlo sencillo, entonces vamos a tener también aquí una función que sea mostrar
alumno. ¿Cierto? Mostrar alumno. Listo, entonces aquí tenemos, voy a ponerle métodos de la clase persona. Métodos de la clase alumno. Voy a necesitar generar mi propio constructor, entonces alumno, dos puntos, alumno, como el constructor normal, ¿cierto? Profe, Alumno, una pregunta. sí, ¿Uno puede crear las herencias que pueda? O sea, las subclases que quiera. sí, Ah, vale. siempre y cuando se mantenga en la misma estructura. Acá, Y se puede public crear persona. la herencia de alumno, o sea, otro que diga como Claro, la tercera, por decirlo así. sí, ahí ya empezamos a manejar un concepto que se llama jerarquía. Sí, entonces ya vemos como una descendencia, por llamarlo, pues, por mantener como esa misma terminología con respecto a la herencia. Veríamos como un padre, un hijo y un hijo del hijo. Acá en el constructor, bueno, como nuestro constructor tiene esos 4 parámetros, aquí en el chat. Bien, una pausa aquí, me preguntan por la entrega del proyecto, si es en grupos o es individual. Depende de ustedes. No sé si prefieren trabajar en grupo o prefieren trabajar individual, o si les dejo abierto. Pues como sea, profe. Profe, No, quedó para el miércoles entonces, ¿no? ¿Cierto? sí, lo dejamos para el miércoles. ¿Hasta qué horas? ¿A la Todo el día, medianoche, como hasta la siempre? Ah, medianoche, sí. listo. Listo, profe. Y sí, entonces, los que quieran entregarlo en grupos, pues serían grupos de no más de 3 personas. Y el que quiera entregarlo solo, pues lo entrega solo. Lo único es que si lo van a entregar en grupos, pues lo entreguen marcado para yo saber de quiénes son. ¿Listo? Nota. Creo que solo le pusimos nota. Sí. Entonces, aquí, ¿qué hice? Creé el constructor de alumno. Alumno tiene los parámetros o los atributos de persona, nombre y edad, pero también tiene sus propios atributos, código y nota. ¿Listo? ¿Y qué hacemos acá? Entonces, vamos a definir cada uno de esos atributos. Pero bueno, resulta que yo ya tengo los atributos de persona, entonces, no es mostrar, es persona. Esto va, perdón, esto va es aquí. Va antes de las llaves. 2 puntos. Persona. Y le paso de una vez los mismos atributos. Nombre, edad. ¿Sí? Entonces, aquí estoy llamando a la función que es constructor de persona y le estoy pasando ya estos mismos parámetros. ¿Sí? Solo que como es una clase heredada, pues entonces hay que hacerlo con esta estructura. Aquí creo que está sobra. Y después de que tengo ya definidos esos, pues sí me faltaría definir el código. Yo le puse aquí código alumno, pero es solo código. Código es igual a código. Y nota es igual a nota. ¿Sí? Código, nota. Ya tengo los 4 atributos de la clase alumno con este constructor.
Y el otro método que me falta es mostrar alumno. Entonces es una función de tipo void de la clase alumno. ¿Sí? Voy a poner aquí mostrar alumno. Y esta es más sencilla. Así como lo hice acá con persona, pero estaba dentro de la función, va a mostrar persona. ¿Sí? Entonces, muestro la persona y luego sí muestro lo del alumno. Lo del alumno es, voy a traer esto acá. El código, entonces el código es, pongo aquí código, y la nota es nota. Y ya tengo la última parte, que es el otro método de mostrar. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo acá a mi función principal y digo, voy a crear a un alumno. Entonces, creo a un alumno que se llame alumno 1. Y como el constructor tiene todos esos parámetros, bueno, sería alumno 1 igual a alumno. ¿Sí? Tienen el nombre, entonces vamos a ponerle Juan, alumno. Digamos que Juan tiene 20 años. Digamos que el código de Juan, recuerden que es un string, entonces va entre comillas, es puros 2, 5, 2, 6, 2. Y la nota de Juan, que es un número, entonces si va sin comillas, digamos que Juan tiene 4, 5. ¿Sí? Entonces estoy creando mi alumno con el constructor alumno, que es el que está acá. El constructor alumno tiene estos 4 requisitos, estos 4 atributos, perdón, estos 4 parámetros, pero utiliza 2 invocando al constructor de persona. ¿Sí? Y el constructor de persona está aquí. Y después, pues sí le asigna los valores que no puede asignar. Esto lo puse donde no iba. Esto va así en mostrar alumno. Aquí simplemente es el constructor. ¿Ok? Entonces aquí es donde le asigno los valores. Y eso lo está haciendo, bueno, aquí lo llamo al constructor de alumno y a su vez constructor de alumno llama al constructor de persona. ¿Listo? Aquí tengo ya construido mi objeto y lo puedo utilizar con la función que definí o el método que definí, que es mostrar alumno. ¿Sí? ¿Qué hace mostrar alumno? Mostrar alumno dice, estoy acá, mostrar alumno, pero esta es una hija de la clase persona, entonces muestro a persona y luego muestro lo que me falta mostrar. ¿Sí? Es básicamente eso. Entonces acá, voy a poner acá, programación orientada a objetos, 3. Y si ven, entonces se muestra lo que yo definí acá. El nombre es Juan y tiene 20 años, el código es tal y la nota es tal. ¿Listo? Y ahí está la herencia. Así como lo mencionaron, es posible que yo además cree otra clase que sea hija de alumno. Por ejemplo, un alumno de una materia específica o de una carrera específica y que tenga sus respectivos atributos y sus respectivos métodos. ¿Listo? Bueno, eso con respecto a la parte de herencia, que no creo que sea necesario, aunque bueno, ya depende de la solución que ustedes le den, pero no creo que sea necesario para el trabajo final. Voy a parar aquí la grabación y